Cuando pensamos en sobrepeso o en salud, una de las primeras cosas que nos viene a la mente son las enfermedades cardiovasculares y los valores de triglicéridos y colesterol que en general asociamos a ellas. Cuando los valores en sangre de estas sustancias están aumentados, escuchamos consejos muchas veces equivocados, como el de reducir la cantidad de grasas que vos consumís. Por eso es importante entender el rol que juegan los triglicéridos en nuestra salud, cuándo son un peligro, cuándo no, y en este video vamos a ver también cómo reducir los triglicéridos cuando vos los tenés aumentados. Los triglicéridos son un tipo de energía que puede o ser consumida o ser construida por nuestro organismo. De hecho, cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en grasas y en triglicéridos, nuestro organismo deshace estos triglicéridos, los rompe en forma de ácidos grasos, luego los absorbe y en nuestro organismo nosotros volvemos a construir estos triglicéridos. ¿Y por qué te tienen que interesar a vos particularmente los triglicéridos? Porque los triglicéridos en general son un gran parámetro para nosotros poder evaluar qué tipo de energía estamos utilizando como combustible. No te olvides que los triglicéridos son un tipo de grasa y que cuando nosotros reducimos nuestros triglicéridos porque los estamos consumiendo, tenemos la evidencia de que estamos utilizando grasa como fuente de energía. Y por otro lado, las personas que tienen altos niveles de triglicéridos suelen tener altos niveles de triglicéridos porque tienen una dieta rica en hidratos de carbono, no rica en grasas, y estos hidratos de carbono, cuando se satura nuestro organismo de hidratos, cuando se satura de glucosa o de fructosa, esta energía que sobra en forma de azúcares es transformada en ácidos grasos que van construyendo los triglicéridos en mi organismo. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos con altos niveles de triglicéridos en mi organismo, básicamente lo que me está diciendo es: tengo un exceso de hidratos de carbono en mi alimentación y no estoy utilizando grasa como fuente de energía. Por esta razón, si yo quiero bajar mi porcentaje de grasa corporal, si quiero perder peso, si quiero hacer ayuno intermitente o si quiero hacer dietas altas en grasas como la cetogenia, es absolutamente esencial que yo conozca la función de los triglicéridos y cómo reducirlos en mi organismo. Siempre considera que todas las moléculas que pueden servir como energía en tu organismo, tanto azúcares como triglicéridos, si no son utilizados, si no se gastan en tu organismo, son almacenados. Lo que queremos hacer es llenar las reservas por una cuestión de supervivencia, de que nuestro organismo está desarrollado y adaptado a un tipo de estilo de vida que hoy ya no tenemos, en el que no siempre encontrábamos alimento. Entonces, frente a una situación de escasez de alimentos, utilizábamos nuestras reservas. Siempre que te excedas con la glucosa vas a generar grasa, siempre que te excedas con triglicéridos en tu ingesta y tengas una dieta rica en hidrato de carbono, también vas a generar grasa en tu organismo. Ahora, esto es algo que tiene muchísimo sentido para el estilo de vida que llevábamos hace 10.000 años, pero obviamente no tiene sentido hoy. Y la hormona que determina si nosotros vamos a utilizar azúcares o grasas como fuente de energía es la insulina, que es una hormona que básicamente su principal función es determinar y ayudar a mantener en equilibrio los niveles de glucemia en sangre, nuestros niveles de azúcares en sangre. Por ende, a menos cantidad de insulina yo tenga en mi organismo, más cantidad de triglicéridos yo voy a usar como fuente de energía. Esto es absolutamente esencial en aquellas personas que tienen resistencia a la insulina y mantienen altos niveles de insulina. Esta gente que tiene un obstáculo hormonal para utilizar grasa como fuente de energía. Absolutamente crucial cuando vos no sabes por qué no estás bajando de peso a pesar de que comes bien, a pesar de que estás haciendo ejercicio, etc. Siempre antes vas a tener que poder resolver tu resistencia a la insulina para poder empezar a utilizar grasas como fuente de energía. Obviamente, como los triglicéridos son el componente principal de la grasa, las personas con mucho sobrepeso van a tener niveles más elevados de triglicéridos, sobre todo en los momentos en los que están empezando a bajar de peso y están empezando a liberar a sangre muchos de estos triglicéridos que estaban almacenados en grasa, con lo cual, si sos una persona que está empezando un proceso de bajada de peso, acordate de que esta es una posibilidad y no te asustes cuando veas un análisis y te des cuenta de que tus niveles de triglicéridos aumentaron por un lapso pequeño de tiempo, siempre y cuando en los meses subsiguientes estos valores caigan rápidamente. ¿Por qué? Porque vas a estar utilizando grasa como fuente de energía. Ahora, es lógico que si vos entendés todo esto, cuando haces una dieta rica en grasas y baja en carbohidratos, como puede ser una dieta paleo, una dieta cetogénica, etc., te preocupen tus valores de triglicéridos y tus valores de colesterol. Esto es absolutamente lógico. Pero cuando nosotros hacemos una dieta baja en carbohidratos, nuestros valores de triglicéridos caen rápidamente. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros consumimos triglicéridos o tenemos triglicéridos en sangre, los triglicéridos no son solubles en nuestra sangre, entonces necesitan ser transportados por alguien. En este caso encontramos moléculas como los kilomicrones o el VLDL, que son dos tipos de lipoproteínas que lo que hacen justamente es ser proteínas que transportan grasa.
Muy parecido a lo que veías con el colesterol cuando hablabas de colesterol LDL al que vos le llamas malo y HDL al que vos le llamas bueno, aunque obviamente no son tan así. ¿Y por qué es absolutamente esencial entender este factor y esto que pasa en sangre? Porque para que yo utilice estos kilomicrones, estos transportadores de triglicéridos y pueda agarrar estos triglicéridos y extraer energía, necesito una hormona llamada lipasa. Y esta hormona aumenta cuando nosotros tenemos una dieta rica en grasas saludables y cae, o sea, reduce sus valores cuando nosotros tenemos una dieta rica en hidratos de carbono. Por eso, en muchos estudios donde se compara personas con sobrepeso y altos niveles de triglicéridos que hacen una dieta normal versus personas en iguales condiciones, también con sobrepeso, también con altos niveles de triglicéridos, haciendo una dieta rica en grasas saludables, aceite de coco, aceite de oliva, palta o aguacate, frutos secos, semillas, etc., encontramos una reducción de los valores de triglicéridos en pocas semanas, y esta reducción se da a la mitad de los valores originales de los triglicéridos en promedio, a pesar de que este grupo, el grupo de dieta alta en grasas, triplicó su consumo de grasas saludables. Esto siempre sucede porque nuestro cuerpo se vuelve más eficiente en el uso de la grasa como fuente de energía. Ahora, cuando hablamos de valores correctos en laboratorio, en general pensamos en un valor deseable de menos de 100 miligramos por decilitro de triglicéridos, pero en general suceden dos cosas muy diferentes. En las personas que tienen una muy mala dieta o algún problema hepático o alto consumo de hidratos de carbono, nos encontramos valores mucho mayores, sobre todo si tienen mucho sobrepeso. Y en personas que vienen haciendo ayuno intermitente, que vienen haciendo una dieta cetogénica, que vienen haciendo un uso de grasa como fuente de energía, cualquiera sea el método a través del cual acceden a esa grasa, nos encontramos una reducción muy importante de los valores de triglicéridos, en general con valores de 50 o 60 miligramos por decilitro. Entonces, obviamente empezamos a ver el denominador común de todas las cosas que nos ayudan a bajar los triglicéridos naturalmente, que es que son todas las cosas que van a permitir acceder a la grasa como fuente de energía. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que la gente tiene altos niveles de triglicéridos? En primer lugar, tenemos la situación en la que en tu dieta normalmente estás comiendo un exceso de hidratos de carbono. Y hay dos situaciones particulares que vos tenés que tener en consideración. En situaciones normales de una dieta típica, aquellas personas que tienen un porcentaje muy elevado de hidratos de carbono, sobre todo de hidratos de carbono rápidos, o sea, de alto índice glucémico, saturan al hígado al extraer energía de la glucosa o de la fructosa todo el tiempo y empiezan a construir más cantidad de triglicéridos y aumentan sus valores de triglicéridos. Esta es la situación de la mayoría de las personas con sobrepeso y altos niveles de triglicéridos a la vez. Ahora, ¿qué pasa con las personas que hacen una dieta alta en grasas? ¿Por qué algunas personas, por ejemplo, haciendo dieta cetogénica, aumentan sus valores de triglicéridos, aunque como viste antes no debería suceder? La razón por la que esto sucede es una de las razones por las cuales yo no soy fan de la dieta cetogénica. En general, muchas de las dietas altas en grasa son dietas de todo o nada. Quiere decir que yo tengo que alcanzar ciertos valores de consumo de grasas en calorías totales para tener el beneficio. En el caso de la cetogenia es fácil de explicar. Para hacer una dieta cetogénica yo necesito 70% de grasas de mi consumo total, 5% o menos de hidratos de carbono y 25% de proteínas. Cuando yo me excedo de hidratos de carbono en la dieta cetogénica, no termino ni de tener del todo los beneficios del uso de la grasa, ni del todo la bajada marcada de los hidratos de carbono. Por ende me quedo en una línea intermedia, en un limbo, que me produce consecuencias negativas con respecto a los valores de grasa en mi organismo, porque no termino de usar grasa como fuente de energía como corresponde y empiezo a acumular triglicéridos. Por ende, si vas a hacer este tipo de dietas, garantiza que vas a alcanzar los valores que vos necesitas para llegar a cetogenia. Si no, simplemente elegí otro patrón alimenticio más fácil de sostener. En segundo lugar, tenemos las mutaciones genéticas. Es común escuchar que la gente venga y te diga: tengo altos valores de colesterol o altos valores de triglicéridos genéticos porque toda mi familia los tiene así. La verdad es que la gran mayoría de estas personas no midió sus desequilibrios genéticos o sus mutaciones genéticas. Simplemente lo dice porque todos los familiares tienen el mismo desbalance. Y en la gran mayoría de los casos lo que vos te encontrás es con que son personas que vienen repitiendo hábitos a nivel familiar que son nefastos con respecto al funcionamiento de las grasas en tu organismo. Por ende, siendo realmente honesto y entendiendo que lo primero que tenés que hacer para bajar tu colesterol y tus triglicéridos es comer poca cantidad de hidratos de carbono, si vos ya lo estás haciendo y tenés dudas sobre si realmente vos tenés o no algún desequilibrio genético que te justifique tener altos niveles de triglicéridos, hoy existen análisis genéticos que te permiten evaluar estas cosas, que son muy simples, que se llaman nutrigenómica o nutrigenética, y te permiten
evaluar en base a cómo funcionan tus genes y qué tipos de genes vos tenés, qué recomendaciones nutricionales vos tenés que tener en consideración. Porque si vos tenés alguna de las mutaciones genéticas más comunes que alteran los niveles de triglicéridos o de colesterol, obviamente no sos un buen candidato para hacer una dieta alta en grasas. En el futuro cada vez va a suceder menos que alguien haga una dieta porque está de moda o porque algún conocido la hizo y le dio resultado. Y más vamos a basarnos en evidencia individualista como tu genética, tu flora bacteriana o tu propio laboratorio. En tercer lugar tenemos un metabolismo hepático malo. Un mal metabolismo hepático, un hígado graso, una alteración de la vesícula biliar, alguna cirugía en la que me hayan extraído la vesícula biliar, son todas situaciones en las que mi metabolismo de las grasas se ve empobrecido, se ve ralentizado. Esto significa usar menos grasa como fuente de energía y hacerlo de manera menos eficiente, con lo cual voy a tener más tendencia que otras personas a aumentar los triglicéridos y el colesterol, sobre todo de tipo LDL, en mi organismo. La solución es muy simple. Utiliza métodos para mejorar la salud de tu hígado en general y mejorar este metabolismo. Si no los conoces, te dejo el link en la descripción para que puedas hacer estos procesos depurativos y mejorar el funcionamiento de tu hígado con respecto a las grasas. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué cambios puedo hacer a nivel de hábitos, a nivel de suplementos, a nivel de alimentación para solucionar rápidamente esto de manera natural? Son muy simples. En primer lugar, tenemos el aumento del consumo de grasas monoinsaturadas. Paradójicamente, aumentar tu consumo de grasas monoinsaturadas, que vos conocés como grasas saludables, disminuye los niveles de triglicéridos que vos tenés en sangre. De hecho, simplemente cambiar aceite vegetal común por aceite de oliva ya reduce un 12% tus valores de triglicéridos sin hacer absolutamente más nada. En segundo lugar, tenemos el aumento de consumo de omega 3. Y esto lo puedes hacer aumentando tu consumo de carne de pastura en primer lugar. Tenés siempre la garantía de que realmente es de pastura la carne que vos te vas a comer. En segundo lugar, aumentando la cantidad de pescados ricos en omega 3 como la sardina, como la anchoa, sobre todo la anchoa de banco, la caballa, el bacalao, etc. Todo ese tipo de pescados son ricos en vitamina D y ricos en omega 3. Muchas de las zonas más longevas del planeta consideran clave su consumo de pescados ricos en omega 3 para su longevidad y para sus buenos hábitos a nivel de salud. Y si no quieres hacer ninguna de estas dos cosas, podés tomar suplementos de omega 3. En general, si ya viste videos míos y me escuchaste hablar del omega 3, probablemente me hayas escuchado hablar de que yo siempre priorizo los tipos de omega 3 llamados EPA y DHA. Son dos subtipos de omega 3. En este caso, para bajar los triglicéridos no es necesario. Cualquier tipo de omega 3 te va a servir para bajar los niveles de triglicéridos. Simplemente sabe que si vos usas fuentes vegetales de omega 3 como la chía o el lino, te vas a encontrar solamente con los beneficios cardiovasculares y no con los beneficios del sistema nervioso. En tercer lugar, como herramienta para solucionar mis niveles de triglicéridos, tenemos la reducción del índice glucémico de mi dieta. Esto quiere decir, básicamente, podés seguir comiendo hidratos de carbono, pero come hidratos de carbono lentos, hidratos de carbono que no te aumenten rápidamente la glucemia, como la mayoría de los vegetales que no hay ningún problema en consumir y que son fuente de hidrato de carbono. Ahora, ¿qué pasa con la fruta? Muchas veces la gente las confunde y pone en la misma bolsa verduras y frutas, y el problema de la fruta es que es rica en fructosa y no en glucosa. Es un tipo de azúcar diferente que lamentablemente al no ser tan utilizable por tu organismo, al no ser utilizable por tus músculos, al no ser utilizable por tu cerebro, al no poder ser acumulado en hígado, es metabolizado más rápidamente en triglicéridos y en general la misma cantidad de fructosa que de glucosa siempre me va a producir como resultado mucha más cantidad de triglicéridos si yo como fructosa que si yo como glucosa. En cuarto lugar tenemos el ejercicio, y si bien me escuchaste en general nombrarte los ejercicios de intervalos, por ejemplo para bajar de peso, etc., en este tipo de situaciones para bajar los triglicéridos por alguna de las razones que no están del todo claras todavía, muchos estudios muestran que el mejor método para bajar los niveles de triglicéridos es mantener un nivel de ejercicio bastante intenso durante unos 15 minutos aproximadamente, sin hacer ni ejercicios de intervalo ni necesariamente ejercicios de musculación. Simplemente te demanda que mantengas un nivel de esfuerzo de entre un 75 y 80% de tu esfuerzo máximo durante unos 10 o 15 minutos. De todas maneras, ten en cuenta de que si vos necesitas bajar tus niveles de la hormona que llamábamos insulina para poder utilizar grasa como fuente de energía, siempre hacer ejercicio durante las horas que vos estás en ayuno va a acelerar la velocidad a la que vos utilizas grasa como fuente de energía. Por ende, hacer este tipo de ejercicios a las 10 o 12 horas de ayuno te va a hacer mucho más rápido el efecto de bajada de los triglicéridos.
Y en quinto lugar tenemos el consumo de alcohol. Lamentablemente no quiero ser el aguafiestas, pero estudios muestran que 38 mililitros de alcohol en su consumo aumentan 50% tus valores de triglicéridos. Y las razones son obvias. Tu hígado se encuentra trabajando para deshacerse del alcohol en ese momento, entonces toda la glucosa, toda la fructosa que vos consumas, en general es transformada a triglicéridos. ¿Por qué? Porque tu hígado no tiene resto para poder metabolizar todo eso a la vez. Por ende, si querés bajar tus triglicéridos o mejorar tu salud hepática, toma agua. Ahora, ¿qué sucede con el huevo? ¿Puedo consumir huevo? La respuesta real es depende. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene asociado el huevo a altos niveles de colesterol y altos niveles de triglicéridos, pero realmente cuando vamos a buscar la evidencia fina, nos encontramos con que la implicancia del huevo en tu organismo, en tu salud, depende mucho de cómo está alimentada la gallina que produce ese huevo. Por ende, nos encontramos estudios en los que te aumentan muchísimo los valores de colesterol y de triglicéridos, y nos encontramos estudios donde prácticamente no impacta el huevo en tu dieta. ¿Qué sucede? Son huevos completamente diferentes. Estamos hablando de huevos de pastura libre orgánicos versus huevos normales. Si la gallina consume alimentos ricos en omega 3, como las semillas de lino, por ejemplo, prácticamente el huevo que vos consumas no tiene ninguna injerencia en los valores de colesterol o en los valores de triglicéridos que vos tengas en sangre luego. Mientras que si vos consumís huevos normales, sí va a tener un impacto aumentando ambos. Mi recomendación no es de ninguna manera que no consumas huevos, simplemente mejorar la calidad del producto que vos vas a consumir. Realmente no necesitas nada más para solucionar tus niveles de triglicéridos en sangre, son fáciles de bajar y realmente el resultado se ve muy rápidamente, y es importante porque a largo plazo los valores de colesterol y de triglicéridos siguen siendo algo esencial para hacer una buena prevención de las enfermedades cardiovasculares, que no te olvides que continúan siendo hoy en día, 2020, la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, si bien parecen obvios, realmente tenemos que prestarles atención. Y si quieres agregar suplementos, aunque probablemente no lo necesites, podés aumentar los beneficios más rápidamente de la bajada de triglicéridos tomando omega 3 como suplemento y tomando coenzima Q10 como suplemento, ambos protectores a nivel cardiovascular. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo porque vas a ver todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.